El garaje estaba abierto cuando llegué a casa esa mañana. Así descubrí que el Ford Mustang 1967 rojo cereza de mi difunto esposo había desaparecido. El coche que Paulo dedicó 12 años a restaurar, pieza por pieza, simplemente ya no estaba allí. Mi hijo lo vendió para financiar un viaje de lujo a las Maldivas con su nueva prometida. Lo que ninguno de ellos esperaba fue la llamada telefónica que recibí al día siguiente. El hombre al otro lado de la línea dijo que tenía el coche de Paulo y que había algo que mi esposo quería que yo supiera, algo escondido en el salpicadero que cambiaría todo. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Clara, y a mis 65 años pensé que ya lo había visto todo en la vida. 38 años de matrimonio con Paulo, 2 décadas como profesora en la Escuela Municipal de São Paulo y casi 7 décadas respirando el aire de esta bulliciosa ciudad en el interior de Minas Gerais. Creí que pocas cosas aún podrían sorprenderme. Estaba equivocada. Esa mañana, preparaba mi té en la cocina cuando noté por la ventana que la puerta del garaje estaba entreabierta. Paulo nunca dejaba esa puerta abierta, ni una sola vez en 4 décadas de matrimonio. Era una de sus manías. La seguridad comienza en las pequeñas cosas, Clara, solía decir, pero Paulo se había ido hace 8 meses, arrebatado por un cáncer agresivo mientras trabajaba en su precioso Mustang. Dejé la taza en el fregadero y fui hacia allá, todavía en zapatillas. El aire de la mañana estaba fresco, con esa brisa típica que baja sobre nuestra ciudad en las mañanas de otoño. Crucé el patio trasero sintiendo la hierba húmeda bajo mis pies. Cuando llegué a la entrada del garaje, me detuve. Mis ojos recorrieron el espacio, y mi corazón dio un vuelco. La mancha de aceite en el centro del suelo de cemento marcaba el lugar donde debería estar el coche. Una mancha oscura y familiar, testigo de 12 años del mismo coche estacionado en el mismo sitio, pero el coche no estaba allí, el espacio estaba vacío. Me quedé parada, intentando procesar lo que veía. La mesa de trabajo de Paulo permanecía intacta contra la pared del fondo. Sus herramientas aún colgaban en el panel perforado, cada una con su contorno dibujado con rotulador permanente para que él siempre supiera dónde debía ir cada una. Su caja de herramientas azul cerrada sobre la mesa, su diario de restauración abierto con su letra precisa y organizada llenando las páginas. Todo estaba allí, menos el coche. Mi pecho se apretó, me apoyé en el marco de la puerta y respiré hondo. En décadas como profesora, enseñé a cientos de alumnos a manejar el estrés con técnicas de respiración. Ahora las necesitaba. Inspirar por la nariz, expirar por la boca. No servía. El pánico crecía. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor en la entrada de la casa. Me giré a tiempo para ver el coche importado de Lucas, mi hijo, estacionándose junto a la verja. Bajó del vehículo, e incluso a la distancia, noté que no podía mirarme a los ojos. Su lenguaje corporal lo delataba todo, hombros encorvados, manos en los bolsillos, mirada en el suelo. A su lado, Sofía salió del asiento del copiloto, impecable como siempre, con sus gafas de sol de marca y ropa que probablemente costaba el valor de mi pensión de un mes. Caminé hacia ellos, cruzando el jardín. Lucas se detuvo a unos metros del garaje. Sus ojos finalmente encontraron los míos. Mamá, comenzó titubeante. ¿Dónde está el coche? Lucas, pregunté. Tragó saliva, moviendo el peso de un pie a otro. Es de eso de lo que necesitamos hablar. ¿Dónde está el Mustang? Lo vendí. Las palabras flotaron en el aire como algo físico, pesado. Necesité unos segundos para procesarlas completamente. ¿Tú qué? Lo vendí ayer. Miró hacia el garaje vacío, luego al suelo. Necesitaba el dinero. Sofía y yo vamos a las Maldivas la próxima semana. Es nuestro viaje de compromiso oficial, ya que no hicimos nada así cuando nos conocimos hace 5 meses. Sofía dio un paso adelante,
poniendo la mano en el brazo de Lucas como si lo reclamara. Clara, dijo con esa voz artificialmente dulce, ese coche llevaba casi un año parado. Era un desperdicio dejarlo allí acumulando polvo. ¿No crees? Además, este viaje es muy importante para nosotros. Mi mente aún intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Ese era el coche de Paulo, el proyecto que ocupó todos sus fines de semana durante 12 años, el coche que encontró oxidado en un desguace y juró que un día sería el orgullo de la familia. ¿Cuánto?, pregunté. La voz más firme de lo que esperaba. Lucas pareció sorprendido por la pregunta. Conseguí un buen precio, 10.000 reales. Para un coche tan antiguo, fue un gran negocio. 10.000 reales. 12 años de dedicación de mi esposo valían 10.000 reales para mi hijo. Debiste haberme consultado antes, dije, intentando mantener la compostura. Era el coche de tu padre. Mamá, tú ni siquiera conduces, respondió Lucas, su voz adquiriendo un tono defensivo. ¿Qué ibas a hacer con él? Papá se fue, ese coche era solo pasado, ¿y crees que puedes simplemente deshacerte del pasado sin consultar a nadie? Sofía intervino de nuevo. Clara, no vamos a discutir esto, ¿verdad? El coche ya fue vendido, partimos hacia las Maldivas el miércoles. Será maravilloso. Ya verás, te traeremos recuerdos. La miré, realmente la miré. 2 años desde que Lucas la presentó como novia. 5 meses de compromiso, y aún no la conocía de verdad. No sabía dónde había crecido, qué le gustaba hacer, cómo era su familia. Mantenía a todos a distancia con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Esto es entre mi hijo y yo, respondí. Soy su prometida, replicó ella, inflexible. Lo que es entre ustedes dos es entre todos nosotros. Lucas está intentando construir una vida. Los dos lo estamos. Seguro que lo entiendes. No respondí. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que se pusiera de mi lado, que al menos reconociera lo que había hecho, pero permaneció en silencio, el brazo bajo el firme agarre de la mano de Sofía. Tenemos que irnos, dijo finalmente. Aún tenemos que comprar algunas cosas para el viaje. Sí, tenemos muchas maletas que hacer, completó Sofía con una sonrisa. Te mandaremos fotos de la playa. Clara, te encantará verlas. Es tan hermoso allí, tan romántico. La crueldad de ese comentario para una viuda de 8 meses me golpeó como una bofetada. Subieron al coche, sin más palabras. Cuando el vehículo se alejaba, Sofía bajó la ventanilla. Cuídate, Clara, nos vemos cuando volvamos. Me quedé parada, observando el coche hasta que desapareció en la curva. Luego regresé al garaje y me situé en el centro, exactamente donde la mancha de aceite marcaba el lugar del Mustang. El silencio se sentía diferente sin el coche, más vacío, más definitivo. Tomé el diario de restauración de Paulo abierto sobre la mesa. La última entrada era de 2 semanas antes de su muerte. Su letra parecía un poco más temblorosa de lo normal, tal vez presintiendo algo. Casi terminando el tapizado. Después de eso, este bebé estará listo para nuestro viaje a la sierra. Clara finalmente aprenderá a conducirlo, incluso si tengo que arrastrarla al asiento del conductor. Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho. Él tenía planes para nosotros, para ese coche, para nuestro futuro juntos. Y ahora todo había desaparecido. Volví a la casa y me senté a la mesa de la cocina, el diario aún en mis manos. El té que había preparado estaba frío. No importaba, no podría tragar nada de todas formas. Me quedé allí por horas, hojeando el diario de Paulo, leyendo sus notas meticulosas sobre piezas, medidas, ajustes. Cada página era un testimonio de su amor y dedicación. Cuando el sol comenzó a ponerse, cerré el diario. Ya había llorado todas las lágrimas que podía ese día. No sabía qué hacer a continuación, pero sabía que necesitaba hacer algo. Ese Mustang no era solo un coche, era la última conexión física que tenía con Paulo,
el último proyecto en el que puso su corazón y alma, y mi hijo lo había vendido por 10.000 reales para impresionar a su prometida con un viaje al paraíso. Lo que no sabía en ese momento era que la llamada telefónica que cambiaría todo vendría a la mañana siguiente. El teléfono sonó a las 6:45 de la mañana. Ya estaba despierta desde hacía horas. El sueño me había abandonado por completo después de los eventos del día anterior. Estaba en la cocina, mirando fijamente una taza de té que no podía tomar, cuando el timbre estridente cortó el silencio. Número desconocido, dudé, pero contesté. Doña Clara, una voz masculina, grave y educada. Mi nombre es Roberto Vargas, de Vargas Restauraciones Clásicas. Tengo el coche de su esposo. Mi corazón se disparó. El Mustang, exactamente. Su hijo lo trajo a mi taller ayer. Necesito que venga aquí lo antes posible. Hay algo que Paulo dejó para usted. Algo que su hijo no sabe. Mi mente intentaba procesar esas palabras. ¿Cómo conocía usted a mi esposo? Hubo un suspiro al otro lado de la línea. Paulo y yo éramos amigos desde hace más de 15 años. Trabajábamos juntos en ese coche. Estuve en su funeral, pero no pude hablar con usted ese día. Por favor, venga a mi taller tan pronto como pueda. Es importante. Me dio la dirección. Una zona industrial en las afueras de Belo Horizonte. Prometí estar allí en 1 hora. Me vestí rápidamente, tomé mi bolso y las llaves del coche que raramente usaban, un Fiat Punto que Paulo insistió en que tuviera, aunque apenas supiera conducir. Hoy sería necesario. El taller de Roberto era un galpón amplio y organizado, con varios coches antiguos estacionados en el área exterior. Un hombre de unos 55 años, cabello gris y manos curtidas, me esperaba en la entrada. Estacioné y salí del coche. Doña Clara extendió la mano. Soy Roberto. Estreché su mano, firme, honesta. Dijo que tiene el coche de mi esposo. Por favor, acompáñeme. Me guió a través del taller. El olor a aceite, gasolina y cuero me recordó inmediatamente el garaje de Paulo. En el fondo del galpón, cubierto por una lona, estaba la inconfundible silueta del Mustang 1967. Roberto retiró la lona con un movimiento suave. Allí estaba, en toda su gloria. La pintura rojo cereza brillaba bajo las luces del galpón, el cromo reluciente, el tapizado de cuero negro impecable. Paulo había finalizado más de lo que imaginaba. Está hermoso, susurré, pasando la mano por el capó. Paulo terminó la restauración 2 semanas antes de morir, dijo Roberto. Vino aquí para que hiciéramos los ajustes finales juntos. Fue cuando me pidió un favor especial. Lo miré, intrigada. ¿Qué favor? Paulo me pidió que instalara un compartimento secreto. Roberto señaló el salpicadero del coche. Por favor, siéntese en el asiento del conductor. Abrí la puerta y me deslicé al interior. El olor a cuero nuevo mezclado con el ligero aroma de la loción que Paulo siempre usaba me envolvió. Por un momento, sentí como si él estuviera allí conmigo. Paulo me hizo prometer que, si algo le sucedía, me aseguraría de que usted supiera de este compartimento. Solo usted. Roberto se inclinó y señaló un pequeño mecanismo escondido detrás de la radio. Presione aquí y tire hacia abajo. Hice lo que me indicó. El salpicadero se abrió, revelando un espacio oculto. Dentro, había un sobre marrón y una pequeña caja de metal. Roberto retrocedió. La dejaré sola. Estaré afuera cuando termine. Cuando salió, tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en el frente, con la letra inconfundible de Paulo. Lo abrí y saqué varias hojas de papel. La primera era una carta dirigida a mí, fechada 2 semanas antes de su muerte. Carta de Paulo, mi querida Clara. Si estás leyendo esto, significa que ya me fui y que algo pasó con el coche que te llevó a encontrarlo. Perdóname por no compartir esto contigo mientras estaba vivo, pero necesitaba estar seguro antes de alarmarte o a Lucas. Hay algo que necesitas saber sobre Sofía. En los últimos 6 meses, he estado investigando su pasado. No es quien dice ser.
Su verdadero nombre es Sofía Méndez, y ya lo ha hecho antes, al menos 3 veces. El patrón es siempre el mismo, se acerca a hombres jóvenes con padres mayores y bienes familiares. Tras el compromiso o matrimonio, comienza a sugerir que el padre o la madre están debilitados, que necesitan cuidados especiales. Eventualmente, convence al pareja de vender bienes familiares para financiar esos cuidados o una vida mejor. Luego, desaparece con el dinero. En este sobre, encontrarás todo lo que logré reunir: fotos, documentos judiciales, información de contacto de víctimas anteriores. Sofía intentará hacer lo mismo contigo y Lucas. Clara, convencerá a nuestro hijo de que estás frágil, que necesitas cuidados, que la casa debe venderse. En la caja hay una llave. Es de nuestra caja fuerte en el Banco Do Interior, número 142. Allí dejé algo para garantizar tu futuro, sin importar lo que pase. Planeaba confrontarla, pero necesitaba más pruebas. Lucas no me creería sin evidencias concretas. Ella es muy persuasiva. Protégete y protege a nuestro hijo. Él también es una víctima en esto. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Paulo, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Paulo lo sabía. Descubrió lo de Sofía e intentó protegernos, pero murió antes de completar su misión. Abrí el resto del sobre. Dentro había exactamente lo que describió: fotos de Sofía en eventos con otros hombres, documentos de compromisos anteriores, recortes de noticias sobre familias que perdieron ahorros a manos de estafadores. Había anotaciones detalladas de Paulo sobre preguntas que Sofía había hecho sobre nuestra casa, mi salud, nuestros bienes. Por último, información de contacto: João Ribeiro, Río de Janeiro; Miguel Santos, Salvador. Con una nota final de Paulo: habla con ellos. Pueden ayudar a construir el caso. Abrí la cajita de metal. Dentro, como prometido, había una pequeña llave plateada. Miré todos esos papeles esparcidos en el asiento del copiloto, intentando asimilarlo todo. 8 meses de luto, pensando que conocía a mi esposo completamente, y solo ahora descubría que había cargado con esta carga solo, intentando proteger a nuestra familia hasta el final. Las lágrimas vinieron entonces, no silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían mi cuerpo. Lloré por Paulo, por su protección silenciosa, por su amor que se extendía más allá de la muerte. Roberto volvió minutos después, manteniéndose respetuosamente a distancia hasta que me calmara. Él dijo que había algo importante ahí dentro. Habló Roberto suavemente. Algo para protegerla. Descubrió quién es Sofía realmente, respondí, secando las lágrimas. Y lo que planea hacer. Roberto asintió. Paulo sospechaba, me contó algunas cosas, pero no todo. Dijo que necesitaba estar absolutamente seguro antes de confrontar a Lucas o a usted. Recogí los papeles y los guardé en el sobre. Necesito ir al banco. Y luego, necesito llamar a estas personas que Paulo encontró. ¿Quiere que la acompañe?, ofreció Roberto. El Banco Do Interior estaba en el centro de la ciudad. Estacionamos y entramos juntos. Presenté mis documentos y la llave. El gerente, un hombre educado de mediana edad, me condujo al área de las cajas fuertes. La llave encajó perfectamente en la cerradura de la caja 142. Dentro había otro sobre. Lo abrí allí mismo, con Roberto a mi lado. Eran certificados de inversiones y documentos. Una carta escrita por Paulo explicaba: Clara, invertí en estos fondos en 2005, como un gesto de apoyo a un exalumno tuyo que estaba iniciando una startup de educación en línea. Puse 4.000 reales más por solidaridad que por expectativa de retorno. El alumno prosperó, y olvidé estos papeles hasta hace poco, cuando organicé documentos durante mi tratamiento. Investigué y descubrí que la empresa creció exponencialmente. Estas inversiones ahora valen más de lo que ahorramos en toda nuestra vida. Es tu seguridad, tu futuro. Si algo me pasa, úsalas cuando lo necesites.
Mostré los certificados al gerente del banco. Sus ojos se abrieron. Señora, dijo tras consultar el ordenador. Estos fondos de Edutech Brasil están valorados actualmente en aproximadamente 320.000 reales. Necesité sentarme, Paulo. Siempre previsor, siempre pensando por adelantado, me había dejado una seguridad financiera que ni imaginaba que existía. Ahora tenía recursos para enfrentar a Sofía en igualdad de condiciones. Con Roberto a mi lado, llamé a los números que Paulo dejó. João Ribeiro contestó al tercer intento. Su voz sonaba amarga, como si cargara un peso eterno. Señor Ribeiro, mi nombre es Clara Oliveira. Estoy llamando porque mi hijo está comprometido con una mujer llamada Sofía Méndez. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro pesado. Me preguntaba cuándo recibiría esta llamada. El relato de João confirmó todo lo que Paulo había descubierto y más. Conoció a Sofía en 2017, en un seminario de educación donde su madre de 78 años era ponente invitada. Sofía era encantadora, atenta, parecía genuinamente interesada en él. Su esposa había fallecido hacía 4 años, y él se sentía solo. Se comprometieron tras 4 meses de noviazgo. Poco después, Sofía comenzó con comentarios sutiles. Tu madre parece un poco olvidadiza hoy. Noté que repitió la misma historia 2 veces. Gradualmente, construyó una narrativa de que la madre de João estaba desarrollando Alzheimer y necesitaba cuidados especializados. Encontró una clínica de excelencia, la mejor del estado, por solo 12.000 reales mensuales. La única forma de pagar era vendiendo la casa donde la madre vivía hacía 35 años. 2 semanas después de la venta, con los 200.000 reales en una cuenta conjunta, Sofía desapareció, llevándose todo. La madre de João falleció 6 meses después en una institución barata, todo lo que podía pagar, dijo él, la voz embargada. Seguía preguntando cuándo podría volver a casa, y yo decía pronto. Pero ya no había casa. La historia de Miguel Santos siguió un patrón similar. Conoció a Sofía en el velorio de su tía en 2019. Ella estaba allí apoyando a una amiga. Encontró a Miguel después y expresó condolencias, diciendo que también había perdido a alguien querido recientemente. Comenzaron a salir. Se comprometieron en menos de un año. La tía de Miguel había dejado una pequeña librería, negocio familiar por 2 generaciones. Sofía sugirió venderla. Demasiado estrés, argumentó. Vende. Toma el dinero. Viajemos. Empecemos de nuevo. Miguel vendió por 150.000 reales. El dinero fue a una cuenta conjunta. 4 días después, Sofía desapareció con todo. Lo peor no fue el dinero, dijo Miguel, fue la pérdida de la herencia familiar. Esa librería tenía libros que mi abuela coleccionaba. Tenía recuerdos. Era parte de quien soy. Ambos hombres me alertaron. Sofía investigaba a sus víctimas cuidadosamente. Sabía todo sobre ellas antes de acercarse. El patrón era siempre el mismo. El primero, la fase de noviazgo perfecto. Luego, el compromiso rápido. Después, la preocupación por los padres mayores o bienes familiares. Por último, la desaparición con todo lo que conseguía. ¿Su hijo ya firmó algún poder? ¿Ella ya tiene acceso a sus cuentas o su casa? Preguntó João. Aún no. Entonces tiene tiempo. Pero sea cuidadosa. Es extremadamente manipuladora. Si simplemente la acusa, ella pondrá a su hijo en su contra. Cuando colgué, Roberto y yo permanecimos en silencio por unos minutos, procesándolo todo. Paulo sospechaba de esto, dijo él finalmente. Vino a buscarme hace unos 7 meses. Antes de morir, dijo que había algo mal con la prometida de Lucas, pero necesitaba pruebas antes de confrontarlo. ¿Por qué no me lo contó? Dijo que usted ya tenía demasiadas preocupaciones con la escuela y el tratamiento de él. Si estuviera equivocado, solo causaría problemas innecesarios. Y si tenía razón,
Quería estar absolutamente seguro antes de lanzar esa bomba. Roberto sacó una tarjeta de presentación del bolsillo. Paulo también contrató a un investigador privado, Diego Costa. Él puede ayudar a reunir más pruebas. Tomé la tarjeta y miré el Mustang estacionado allí. Mi hijo le vendió este coche a usted. Roberto asintió. Por 10.000 reales. No tenía idea del valor real. Un Mustang 1967 completamente restaurado como este vale al menos 90.000 reales, tal vez más para un coleccionista. El impacto de esa información me golpeó como un puñetazo. Mi hijo había sido engañado por Sofía en todos los sentidos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté. Primero, necesitamos documentar todo, reunir todas las pruebas. Luego, necesitamos hacer que su hijo vea la verdad por sí mismo. Sabía que tenía razón. Lucas no me creería si simplemente llegaba con acusaciones contra su prometida. Necesitaría descubrirlo por sí mismo. Así comenzó mi misión para salvar a mi hijo y preservar el legado que Paulo dejó para proteger a nuestra familia. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina y comencé a listar todo lo que había notado sobre Sofía en los últimos 2 años. Cosas pequeñas que, aisladas, parecían inofensivas, pero juntas formaban un patrón perturbador. Hace 4 meses, Sofía comenzó a comentar que parecía cansada o distraída. Hace 3 meses, Lucas me preguntó dónde guardaba la escritura de la casa y otros documentos importantes. Hace 7 semanas, durante una visita, Sofía tomó fotos de todas las habitaciones, alegando que quería ideas de decoración. Hace un mes, Lucas mencionó que había olvidado una cena que acordamos, pero yo nunca había pactado tal cena. Hace 2 semanas, un folleto de una residencia de ancianos se cayó de la bolsa de Sofía cuando sacó el celular, solo investigando para una prima, explicó rápidamente. El patrón se estaba formando exactamente como Paulo había previsto, exactamente como Jo y Miguel describieron. Sofía estaba construyendo pacientemente la narrativa de que yo estaba decayendo, preparando el terreno para convencer a Lucas de que necesitaba cuidados especiales. A la mañana siguiente, llamé a Diego Costa, el investigador privado que Paulo había contratado. Aceptó reunirse conmigo inmediatamente en una cafetería cerca de la escuela donde enseñaba. Un hombre de unos 45 años, con mirada atenta y postura discreta. Paulo era un buen hombre, dijo después de que expliqué la situación. Cuando falleció, continué la investigación por mi cuenta, esperando que Sofía hiciera algún movimiento. No podía contactarla directamente sin que ella actuara, como prometía Paulo. Diego abrió su carpeta y mostró lo que había reunido en los últimos meses, historial de actividad en línea de Sofía. Bajo un seudónimo, participaba activamente en foros de cuidadores, haciendo preguntas sobre cómo convencer a ancianos obstinados de que necesitaban asistencia. Búsquedas sobre costos de instituciones de larga estancia, búsquedas sobre procedimientos de venta de inmuebles y transferencias internacionales. También abrió 2 tarjetas de crédito a nombre de Lucas en los últimos 3 meses, reveló Diego, mostrando extractos. Deuda total de 18.000 reales, ropa de diseñador, cenas caras, reservas en hoteles. Lucas gana cuánto como ingeniero, unos 4 menos 5.000 por mes. No es suficiente para sostener el estilo de vida que ella está construyendo. Diego trazó un cronograma proyectado basado en las víctimas anteriores. Fase 1. Actual, viaje romántico para crear recuerdos y dependencia emocional. Fase 2. 1 menos 3 meses, intensificar comentarios sobre mi declive cognitivo. Fase 3. 3 menos 6 meses, buscar diagnósticos médicos cuestionables. Fase 4. 6 menos 8 meses, presionar por la venta de la casa e institucionalización. Su casa está pagada, ¿verdad? ¿Cuánto vale aproximadamente? Cerca de 300.000. Es exactamente a lo que apunta, junto con cualquier otro ahorro que usted y Lucas tengan. ¿La policía puede hacer algo? Aún no ha cometido ningún delito en esta ciudad.
Los fraudes anteriores fueron en otras jurisdicciones. Hasta que efectivamente cometa fraude aquí o se apropie indebidamente de valores, las autoridades no pueden actuar oficialmente. ¿Entonces esperamos a ser perjudicados? Construimos el caso ahora, documentamos todo. Cuando ella actúe, estaremos listos. Me miró con seriedad, y Lucas necesita descubrir la verdad por sí mismo. Si simplemente se lo cuenta, ella lo convencerá de que está siendo paranoica o confusa, lo que encaja perfectamente en la narrativa que ella está construyendo. Sabía que tenía razón. Para salvar a mi hijo, necesitaría ser tan estratégica como Sofía. Lucas y Sofía partirían hacia las Maldivas en 2 días. Necesitaba actuar rápido. Con la ayuda de Roberto, Diego y el acceso a los recursos que Paulo proporcionó, elaboramos un plan. Primero, fui al banco y transferí parte de las inversiones a una nueva cuenta a mi nombre, con acceso restringido. Luego, registré en notaría una declaración detallando mis plenas facultades mentales, con certificados de 2 médicos geriatras reconocidos. Cuando Lucas y Sofía partieron para el viaje, tenía todo preparado. La semana que siguió fue de intensa actividad. Diego me ayudó a instalar cámaras discretas en mi casa, enfocándose principalmente en las áreas donde guardaba documentos importantes, mi oficina, el cajón de la mesa de la sala donde estaba la escritura, y la pequeña caja fuerte en mi habitación donde guardaba joyas y documentos bancarios. También instalamos un programa de monitoreo en el ordenador que rara vez usaba, pero que contenía carpetas con fotos familiares y documentos digitalizados. Roberto, por su parte, se encargó del Mustang. En lugar de devolverme el coche inmediatamente y alertar a Sofía, lo mantuvo en su taller, protegido. Ese coche es su mejor evidencia, explicó. Si Sofía sabe que lo recuperó y, más importante, que descubrió el compartimento secreto, acelerará sus planes o desaparecerá antes de que podamos atraparla. Durante la semana en que Lucas y Sofía estaban en las Maldivas, Diego localizó y contactó a una tercera víctima que Paulo no había descubierto, Pedro Lima, un profesor jubilado de Curitiba. Su historia seguía el mismo patrón. Sofía, entonces usando el nombre Sara, lo conoció en una conferencia. Compromiso relámpago, lo convenció de vender su casa para invertir en un negocio prometedor. Desapareció con 250.000 reales una semana después de la venta. Tengo pruebas suficientes para un caso criminal sólido, dijo Diego durante nuestra reunión del viernes, pero necesitamos atraparla en flagrante. Si simplemente desaparece como hizo con las otras víctimas, será mucho más difícil rastrearla, especialmente si huye del país. ¿Y cómo la atrapamos en flagrante? Pregunté. Necesitamos dejarla pensar que está ganando, dejarla avanzar con su plan hasta que tengamos una prueba incontestable de fraude o intento de apropiación indebida. La idea me revolvió el estómago. Significaba ver a mi hijo ser manipulado aún más, ver a Sofía continuar tejiendo su red de mentiras a su alrededor. Pero sabía que no teníamos otra opción. Lucas necesitaba ver la verdad con sus propios ojos. Cuando vuelvan de las Maldivas, continuó Diego, Sofía intensificará la narrativa sobre su supuesto declive. Finja no darse cuenta, déjela pensar que está funcionando. ¿Y Lucas? No puedo soportar verlo sufrir más. Desafortunadamente, esa es la única forma de abrirle los ojos. Necesita presenciar las acciones de ella por sí mismo. Lucas y Sofía regresaron el lunes siguiente, bronceados y sonrientes. Como estaba previsto, me invitaron a cenar el jueves para mostrar las fotos del viaje. Llegué a la pequeña casa que alquilaban a las 7 en punto. La mesa estaba puesta con esmero, platos que nunca había visto antes, probablemente comprados con las tarjetas de crédito que Lucas ni sabía que existían. Sofía estaba deslumbrante, usando un vestido que sin duda costaba varios sueldos de ingeniero. Clara, qué bueno que viniste. Me abrazó superficialmente, su perfume caro casi me asfixiaba. Lucas está terminando de arreglarse. Siéntate, por favor.
¿Quieres una copa de vino? Acepté y me senté, observándola cuidadosamente. Cada movimiento suyo parecía calculado, cada sonrisa ensayada. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Lucas apareció. Me abrazó con cariño genuino y se sentó. La cena transcurrió exactamente como Diego había previsto. Primero, las historias maravillosas de las Maldivas, el resort lujoso, los paseos caros, la comida exótica, Sofía pintando el cuadro de la vida perfecta que ellos merecían tener. Fue increíble, suspiró ella, pero me hizo darme cuenta de cuánto nos estamos limitando aquí. Lucas trabaja tanto y para qué, un apartamento alquilado y vacaciones una vez al año. La mirada que me lanzó dejaba claro lo que insinuaba, yo era el obstáculo entre ellos y la vida de ensueño. Entonces vino el primer movimiento directo. Clara, comenzó Sofía, inclinándose sobre la mesa con falsa preocupación. Noté que parecías un poco confundida al teléfono ayer cuando te llamé. ¿Está todo bien? Me quedé genuinamente sorprendida. Ella no me había llamado. No me llamaste ayer, Sofía. Ella intercambió una mirada significativa con Lucas. Sí, te llamé, querida. Alrededor de las 3 de la tarde. Hablamos sobre las recetas que traje de las Maldivas, ¿recuerdas? Lucas intervino gentilmente. Mamá, ¿estás bien? Sofía comentó que pareciste un poco desorientada durante la llamada. Así comenzaba la construcción paciente de una realidad alternativa donde yo estaba perdiendo la memoria. Forcé una sonrisa confusa. Debo haberlo olvidado. Perdón. La sonrisa victoriosa que Sofía intercambió con Lucas me dio ganas de voltear la mesa, pero mantuve la compostura. Durante el resto de la noche, Sofía plantó más semillas. Mencionó casualmente que yo había confundido los nombres de mis sobrinos. No tengo sobrinos. Comentó cómo la casa donde vivo debe ser difícil de mantener sola, y sugirió que parecía más delgada, como si no me estuviera alimentando bien. Cada comentario era una pequeña gota de veneno cuidadosamente administrada para no despertar sospechas, y cada uno era apoyado por Lucas, que mostraba creciente preocupación por mi bienestar. Cuando la noche terminó y me preparé para irme, Sofía hizo su movimiento final. Clara, estábamos pensando, dijo dulcemente, sosteniendo la mano de Lucas. Quizás es hora de considerar algunas opciones para hacer tu vida más fácil. Esa casa es tan grande para ti sola. Me estoy arreglando bien, respondí, manteniendo el tono ligero. Claro que sí, sonrió Sofía, pero todos necesitamos ayuda eventualmente. Hay lugares maravillosos hoy en día, comunidades para personas de tu edad, con compañía, actividades, asistencia médica. ¿Y quién pagaría por eso? Pregunté inocentemente. Bueno, dudó por un segundo. La casa donde vives vale mucho. Si la vendieras, tendrías más que suficiente para varios años de cuidados de calidad. Lucas parecía incómodo, pero no contradijo a su prometida. La semilla ya estaba plantada en su mente. Lo pensaré, respondí vagamente. Al salir, Lucas me abrazó un poco más fuerte de lo normal. Te amo, mamá, solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, hijo, lo sé. De camino a casa, llamé a Diego y relaté toda la conversación. Él estaba escuchando de todos modos, a través del pequeño dispositivo de grabación escondido en mi bolso. Perfecto, dijo, está siguiendo exactamente el guión que previmos. Ahora necesitamos dejarla avanzar hasta que tengamos evidencia concreta. Las 2 semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia y autocontrol. Sofía intensificó su campaña, llamadas preocupadas para verificar si estaba tomando mis medicinas correctamente, no tomaba ninguna más allá de un suplemento, visitas sorpresa para ayudar con la limpieza, durante las cuales fotografiaba documentos cuando creía que no estaba siendo observada, y constantes comentarios sobre mi supuesta confusión y fragilidad. Lucas estaba cada vez más convencido de que algo andaba mal conmigo. Podía ver la creciente preocupación en sus ojos, la forma en que me hablaba más despacio,
como verificaba 2 veces si había entendido lo que decía. Aquello me partía el corazón. Entonces, un jueves, ocurrió. Diego me llamó a media tarde. Ella está haciendo su jugada. Acaba de programar una cita con un neurólogo para usted la próxima semana, un médico en particular con historial de diagnósticos cuestionables en casos similares. Y más importante, está intentando obtener un poder a su nombre. ¿Cómo podría conseguir eso? Falsificó su firma en un documento preliminar. Estamos monitoreando. Va a necesitar que firme el documento final en presencia de un notario. Probablemente intentará confundirla sobre lo que está firmando. Ese es el momento que estábamos esperando. Y Lucas no sabe del poder. Lo está haciendo sin su conocimiento. Es perfecto. Será la prueba que su hijo necesita. El plan se puso en marcha. Acepté cenar en su casa de nuevo el sábado siguiente. Diego y su equipo estarían monitoreando todo, y las autoridades listas para actuar tan pronto como tuviéramos pruebas concretas de intento de fraude. Llegué puntualmente a las 7. Esta vez, solo Sofía estaba presente. Lucas tuvo una emergencia en el trabajo, explicó con una sonrisa ensayada. Un proyecto en crisis. Ya sabes lo dedicado que es. Dijo que empezáramos sin él. Asentí, fingiendo creer. Según Diego, Lucas estaba en realidad en una reunión con un agente inmobiliario que Sofía había concertado, discutiendo opciones para la casa de mamá. La cena transcurrió con la habitual falsa cordialidad de Sofía. Entonces, al servir el postre, hizo su movimiento. Clara, antes de que Lucas vuelva, hay algo que me gustaría resolver contigo. Para tu propia protección, sacó un sobre del cajón lateral del aparador. Dentro había varios documentos oficiales. Son solo unos papeles para asegurar que podamos ayudarte en caso de que algo suceda, explicó, deslizando los documentos hacia mí. Un poder simple para emergencias médicas y administrativas. Examiné los papeles lentamente, como si estuviera confundida. Era exactamente lo que Diego había previsto, un poder amplio que le daría a Sofía, no a Lucas. Noté, control total sobre mis finanzas, propiedades y decisiones médicas. Necesitamos un testigo para esto, ¿no? Pregunté inocentemente. Ya me encargué de eso, respondió Sofía rápidamente, revisando el reloj. Un amigo notario está en camino. Él hará todo oficial. ¿Y Lucas? ¿Él sabe de esto? Un destello de irritación cruzó por sus ojos. Claro que sabe. Fue idea suya. De hecho, está preocupado por ti. Clara, todos lo estamos. El timbre sonó. Sofía sonrió. Debe ser el notario. Pero cuando abrió la puerta, no era el notario esperado. Era Diego, acompañado por un oficial de policía y Lucas, que parecía completamente desorientado. ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía, intentando mantener la compostura. ¿Quiénes son ustedes? Sofía Méndez, dijo el oficial. O debo decir, Carla Oliveira. Tenemos algunas preguntas sobre intento de fraude, falsificación de documentos y desvío de recursos. Lucas miraba de Sofía a mí, confusión y shock en su rostro. Mamá, ¿qué está pasando? Me levanté y tomé el sobre que Paulo había dejado en el compartimento secreto del coche. Hijo, hay algo que necesitas ver. Algo que tu padre descubrió antes de morir. Lo que siguió fue la hora más dolorosa que hemos vivido como familia. Le mostré a Lucas todas las evidencias que Paulo había reunido. Diego presentó sus propios descubrimientos, las tarjetas de crédito fraudulentas, las falsificaciones, las comunicaciones de Sofía con el falso neurólogo, planeando un diagnóstico de demencia para mí. El golpe final fue la grabación de video hecha minutos antes, cuando Sofía admitió que el poder era idea suya, no de Lucas. Durante todo el tiempo, Sofía alternaba entre negaciones vehementes y acusaciones de que yo estaba manipulando a mi hijo en su contra, pero con cada nueva evidencia presentada, su fachada se desintegraba un poco más. Lucas permaneció en silencio por largos minutos, absorbiéndolo todo. Entonces, finalmente,
Miró directamente a Sofía y le hizo la pregunta que sabía que quemaba en su corazón. ¿Alguna vez me amaste de verdad? La mirada que ella le devolvió estaba vacía de cualquier emoción genuina. Fuiste el más fácil de todos, dijo fríamente, tan desesperado por atención después de que tu padre murió, tan ansioso por complacer. Esas palabras crueles golpearon a Lucas como una bofetada física. Vi algo romperse en sus ojos. La policía arrestó a Sofía allí mismo, en el comedor donde tantos planes se habían tramado. Las acusaciones eran graves: fraude, falsificación, uso indebido de documentos, apertura de crédito fraudulento. Con las evidencias de las víctimas anteriores, enfrentaría un largo proceso judicial y probablemente años de prisión. Cuando se la llevaron, Lucas y yo nos quedamos solos en la casa que habían compartido. Él estaba sentado en el sofá, mirando a la nada, completamente devastado. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, murmuró finalmente. Me senté a su lado y tomé sus manos. No fuiste estúpido, hijo, fuiste amado. Personas como ella son expertas en manipulación. Saben exactamente qué botones tocar, qué vulnerabilidades explotar. Papá lo sabía, dijo, la voz embargada. Intentó avisarme. ¿No es así? En los últimos meses antes de morir, me hacía preguntas sobre ella, sobre nuestros planes. Pensé que estaba siendo entrometido. Tu padre estaba intentando protegernos hasta el final. Lucas se derrumbó entonces, sollozos profundos sacudiendo su cuerpo. Lloró por el padre que había perdido, por el compromiso que nunca fue real, por la traición que había sufrido. Lloró hasta no tener más lágrimas, y yo lo abracé como tantas veces hice cuando era niño. Algunos dolores solo el tiempo puede curar. En las semanas que siguieron, iniciamos el lento proceso de reconstrucción. Lucas se mudó temporalmente a mi casa, incapaz de soportar los recuerdos en el apartamento que había compartido con Sofía. El divorcio fue concedido rápidamente dadas las circunstancias. En realidad, una anulación, ya que Sofía se había comprometido bajo una identidad falsa. Las deudas de las tarjetas de crédito que ella había abierto a nombre de Lucas fueron impugnadas y en gran parte perdonadas tras la comprobación del fraude. Roberto finalmente trajo el Mustang 1967 a casa, estacionándolo en el garaje donde siempre estuvo. Ver ese espacio lleno de nuevo fue como tener un pedazo de Paulo de vuelta. Una tarde, encontré a Lucas en el garaje, sentado en el asiento del conductor del Mustang, hojeando el diario de restauración de Paulo. Documentó todo, dijo Lucas, admiración en su voz. Cada tornillo, cada ajuste, cada decisión. 12 años de trabajo paciente. Tu padre era así, respondí, apoyándome en la puerta del coche. Meticuloso, previsor, siempre pensando por adelantado. Quería haber heredado más de él, murmuró Lucas. Heredaste más de lo que imaginas. Cerró el diario cuidadosamente. Quiero aprender sobre este coche, mamá, todo sobre él. Quiero continuar lo que papá empezó. Sonreí. A él le gustaría eso. En las semanas siguientes, Lucas pasó cada hora libre en el garaje, aprendiendo sobre el Mustang a través del diario de Paulo. Estudió cada sistema, cada pieza, cada característica. Cuando no entendía algo, llamaba a Roberto, que pacientemente lo guiaba. Poco a poco, vi a mi hijo reencontrar algo que había perdido. No era solo el conocimiento sobre coches, era una reconexión con su padre, un reencuentro con valores que habían sido temporalmente oscurecidos por la manipulación de Sofía. 6 meses después del arresto de Sofía, en una mañana de sábado soleada, Lucas me llamó al garaje. ¿Estás lista?, preguntó. Un brillo en los ojos que no veía hacía mucho tiempo. ¿Para qué? Para tu primera clase de conducción en el Mustang. Mi corazón dio un salto. Lucas, tengo 65 años. Nunca fui buena conductora. Papá quería enseñarte, dijo suavemente. Está aquí en el diario. Planeaba un viaje por la sierra. Solo ustedes dos, tan pronto como terminara la restauración. Decía que iba a enseñarte a conducir este coche,
aunque tuviera que arrastrarte al asiento del conductor. Lágrimas vinieron a mis ojos. Él dijo eso, palabra por palabra. Lucas abrió la puerta del copiloto. Ahora soy yo quien te enseñará, en su memoria. Esa mañana, salimos por primera vez en el Mustang, yo al volante, Lucas, pacientemente guiándome. El motor ronroneaba suavemente, respondiendo al más ligero toque. Era como si Paulo estuviera allí con nosotros, en cada vibración del coche que había restaurado con tanto amor. Condujimos por las calles tranquilas de nuestra ciudad. Luego tomamos la carretera que llevaba a la sierra. El viento entraba por las ventanillas abiertas, trayendo el olor a eucaliptos. Estaría orgulloso de ti, mamá, dijo Lucas mientras yo ganaba confianza al volante. De nosotros dos. Él salvó a nuestra familia, ¿sabes? Respondí. Incluso después de irse, encontró una manera de protegernos. Las inversiones que Paulo dejó en la caja fuerte del banco no solo me dieron seguridad financiera, sino que también permitieron ayudar a Lucas a empezar de nuevo. Compramos una pequeña casa para él cerca de la mía e invertimos juntos en un negocio. Lucas abrió un pequeño taller de restauración de coches clásicos con la mentoría de Roberto, Jo, Miguel y Pedro. Las otras víctimas de Sofía se convirtieron en amigos y ocasionalmente nos visitan. Hay una solidaridad entre aquellos que sobrevivieron al mismo depredador. En cuanto a Sofía, fue condenada a 10 años de prisión por múltiples acusaciones de fraude, falsificación y apropiación indebida. Las noticias dicen que ya está intentando manipular el sistema penitenciario, pero esta vez sus tácticas son bien conocidas. Toda esta historia me enseñó que el amor verdadero se manifiesta de formas inesperadas. A veces es un esposo que previene peligros que ni imaginas. A veces es un hijo que encuentra la fuerza para reconstruir después de una traición devastadora, y a veces es un coche antiguo con un compartimento secreto, guardando exactamente lo que necesitas en el momento en que más lo necesitas. Paulo nos dejó mucho más que un coche restaurado, nos dejó un legado de protección, previsión y amor incondicional. Un legado que continuamos honrando cada vez que el motor del Mustang cobra vida y nosotros, juntos, seguimos por la carretera que él ayudó a pavimentar. 6 meses después del último rugido del Mustang por las carreteras de la sierra, la vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo. La casa, antes silenciosa con la ausencia de Paulo, ahora vibraba con una energía renovada. Lucas transformó el garaje en un espacio de creación, no solo para el Mustang, sino para otros coches clásicos que comenzaron a llegar a su pequeño taller. Lo bautizó como Taller del Paulo, un nombre que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas en la inauguración. La placa, con letras blancas sobre un fondo rojo cereza, parecía reflejar el alma del coche que nos unió nuevamente. Yo, a los 65 años, nunca imaginé que aprendería a conducir un coche como el Mustang. Pero, bajo la tutela paciente de Lucas, cada lección era más que una clase de conducción, era una reconexión con Paulo, con sus recuerdos, con sus sueños. Cierta mañana, mientras ajustaba el retrovisor, Lucas me entregó una pequeña sorpresa, un llavero con una miniatura del Mustang, grabado con las palabras para Clara: la carretera es tuya, Paulo. Lo había encontrado entre las pertenencias de su padre, guardado como si esperara el momento adecuado. Él siempre supo que lo lograrías, mamá, dijo Lucas, sonriendo, y yo también lo sé. Ese mismo día, decidimos hacer algo que Paulo siempre quiso, una exposición de coches clásicos en la plaza central de nuestra ciudad. Con la ayuda de Roberto, organizamos el evento, y el Mustang fue la estrella. Personas de toda la región vinieron, admirando el brillo del rojo cereza y escuchando la historia de cómo ese coche no era solo un vehículo, sino un símbolo de amor, protección y resiliencia. Lucas contaba la historia de su padre con orgullo, y me di cuenta de que, al compartir el legado de Paulo, él estaba sanando. Los recursos de las inversiones que Paulo dejó continuaron transformando nuestras vidas.
Además de la casa de Lucas y el taller, destiné una parte a crear una beca de estudios en nombre de Paulo en la escuela donde enseñé durante tantos años. La beca apoyaría a jóvenes apasionados por la mecánica y la restauración, manteniendo viva la pasión de mi esposo. Jo, Miguel y Pedro, las otras víctimas de Sofía, también se involucraron, ofreciendo charlas en la escuela sobre protección contra fraudes, transformando su dolor en algo que pudiera ayudar a otros. En cuanto a Sofía, las noticias que llegaban decían que intentaba, incluso en la prisión, manipular a guardias y otros reclusos, pero su historia estaba expuesta, y su poder de engañar, debilitado. La justicia, lenta pero firme, seguía su curso, y las víctimas continuaban colaborando para garantizar que enfrentara las consecuencias de todos sus actos. Una tarde, mientras limpiaba el Mustang con Lucas, él se detuvo y me miró. ¿Sabes, mamá? A veces lo siento aquí, no solo en el coche, sino en todo esto, en el taller, en la beca, en nosotros dos. Papá está en cada pieza que arreglamos, en cada curva que tomamos en la carretera. Asentí, sintiendo una paz que no experimentaba hacía meses. Nunca nos dejó, Lucas, y nunca lo hará. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con el diario de restauración de Paulo, hojeé las páginas, releyendo sus anotaciones, y encontré una última entrada que no había notado antes, escrita en letras pequeñas en la contraportada, clara: el Mustang es más que metal y motor, es lo que nos mantiene unidos. Conduce con valentía. Te amo. Siempre, Paulo. Cerré el diario con una sonrisa. Al día siguiente, tomé el Mustang y conduje sola hasta la sierra, el viento golpeando mi rostro, la carretera abierta ante mí. Cada rugido del motor era como una conversación con Paulo, un recordatorio de que el amor verdadero trasciende el tiempo, la muerte y hasta las traiciones más crueles. Él pavimentó la carretera para nosotros, y ahora, juntos, continuábamos recorriéndola. Un año después de la prisión de Sofía, la vida parecía haber encontrado un equilibrio frágil, pero esperanzador. El taller del Paulo prosperaba, con Lucas convirtiéndose en una referencia local en la restauración de coches clásicos. Yo pasaba mis días dividiendo el tiempo entre ayudar en la administración del taller y coordinar la beca de estudios en nombre de Paulo, que ya apoyaba a 3 jóvenes talentos de la ciudad. El Mustang, ahora una presencia constante en nuestras vidas, era más que un coche, era un símbolo de todo lo que superamos. Pero la paz nunca dura tanto como esperamos. Cierta mañana, mientras organizaba los libros de contabilidad en el taller, recibí una llamada de Diego Costa, el investigador privado. Su voz estaba tensa, diferente del tono calmado de nuestras conversaciones anteriores. Clara, necesitamos hablar. Es sobre Sofía. Mi estómago se revolvió. ¿Qué pasó? Ella sigue en prisión. No, sí. Pero hay algo nuevo. Descubrí que tenía un cómplice, alguien que la ayudaba a planear los fraudes, alguien que aún está libre, y sabe sobre usted y Lucas. Sentí la sangre helarse. ¿Quién es? Un hombre llamado Víctor Almeida. Es un ex corredor de bienes raíces con antecedentes por lavado de dinero. Sofía lo usaba para identificar objetivos, como usted y Lucas, y para facilitar las ventas de propiedades. Nunca fue atrapado porque se mantenía en las sombras, pero ahora está interesado en el Mustang. ¿Por qué? El coche está aquí, seguro. Víctor es coleccionista. Sabe que el Mustang 1967, restaurado como Paulo lo hizo, vale una fortuna en el mercado de coleccionistas, y cree que Sofía le pasó información sobre el compartimento secreto. Piensa que puede haber más cosas escondidas en el coche. Mi mente volvió al sobre y la llave que encontré en el compartimento secreto. ¿Habría escondido Paulo algo más? ¿Qué quiere? Diego contactó a uno de mis informantes, intentando localizar el coche. Dijo que está dispuesto a pagar, pero si no logra comprarlo, podría intentar otros medios.
Necesitamos proteger el Mustang y descubrir si hay algo más que Paulo dejó. Esa tarde, llamé a Lucas al garaje. Le conté todo lo que Diego me dijo, observando la preocupación crecer en su rostro. Mamá, ¿crees que papá escondería algo más en el coche? No lo sé, hijo, pero si escondió ese sobre y la llave, puede haber más. Vamos a verificar juntos. Pasamos la noche examinando el Mustang con cuidado, guiados por las anotaciones detalladas de Paulo en el diario de restauración. Lucas desmontó el panel trasero, revisó bajo los asientos, inspeccionó el maletero. Nada parecía fuera de lo común, hasta que notó una pequeña irregularidad en el suelo del maletero, bajo la alfombra. Con un destornillador, levantó una placa de metal suelta, revelando otro compartimento escondido. Dentro, había una pequeña bolsa de cuero. La abrí con manos temblorosas. Dentro, encontramos un pendrive y una nota corta de Paulo. Clara, si encontraste esto, es porque el peligro aún no terminó. El pendrive tiene información que puede protegerte a ti y a Lucas. Entrégalo a Diego, confío en él. Te amo, Paulo. Lucas y yo nos miramos, sin palabras. ¿Qué más sabía Paulo? ¿Qué secretos llevó hasta el final? Llamé a Diego inmediatamente, y él vino a nuestra casa a la mañana siguiente. Conectamos el pendrive a un portátil seguro que él trajo. El archivo contenía documentos digitalizados, correos electrónicos, comprobantes de transferencias bancarias, y hasta grabaciones de audio entre Sofía y un hombre que, según Diego, era Víctor Almeida. Discutían objetivos, valores, y estrategias para vender propiedades sin levantar sospechas. Paulo estaba rastreando a los dos, dijo Diego, impresionado. Descubrió toda la red. Estos documentos son suficientes para incriminar a Víctor por conspiración y fraude, pero necesitamos ser cuidadosos. Es peligroso y tiene contactos. ¿Por qué vendría por el coche ahora?, preguntó Lucas. Porque el Mustang es la clave. Víctor debe saber que Paulo guardaba evidencias. Quiere el coche para destruir cualquier prueba que pueda vincularlo a los crímenes de Sofía. Decidimos actuar rápido. Diego llevó el pendrive para analizarlo con su equipo y alertar a las autoridades. Mientras tanto, Lucas y yo llevamos el Mustang al taller de Roberto, donde estaría protegido, pero sabía que no podíamos solo escondernos. Necesitábamos enfrentar a Víctor antes de que viniera por nosotros. Los días siguientes fueron de tensión constante. Diego trabajaba con la policía para rastrear a Víctor, pero él era escurridizo, siempre un paso adelante. Mientras tanto, Lucas y yo continuábamos la rutina en el taller, intentando mantener la normalidad. Pero la sombra de Víctor planeaba sobre nosotros. Sentía que nos observaba, incluso sin pruebas. Una noche, mientras regresaba de la escuela donde coordinaba la beca, recibí un mensaje de un número desconocido: entrega el Mustang, o el taller del Paulo no verá el próximo amanecer. Adjunto, una foto del taller, tomada desde afuera, con la placa iluminada por la luz de la luna. Mostré el mensaje a Lucas y Diego. Está blufeando, dijo Diego. Quiere asustarlos para que entreguen el coche sin pelear. Pero esto nos da una oportunidad. Intentará acercarse. Diego elaboró un plan. Usaríamos el Mustang como cebo. Sugirió organizar una pequeña exposición de coches clásicos en la ciudad, algo que atraería a Víctor, que no resistiría la oportunidad de ver el coche de cerca. Roberto ayudó a difundir la noticia entre coleccionistas, asegurándose de que Víctor se enterara del evento. La noche de la exposición, la plaza central estaba llena de entusiastas de coches. El Mustang brillaba bajo los reflectores, con Lucas al lado, orgulloso, pero alerta. Diego y dos policías de civil circulaban por la multitud, monitoreando cada rostro. Yo me quedé en la retaguardia, con el celular conectado a Diego, lista para cualquier señal. A eso de las 21 horas, un hombre alto, de traje oscuro y gafas de sol, se acercó al Mustang. Preguntó a Lucas detalles técnicos, pero sus ojos recorrían el coche como si buscaran algo específico. Lucas,
siguiendo el plan, ofreció un test drive privado al día siguiente, en una carretera aislada cerca de la ciudad. El hombre, que se presentó como Carlos, aceptó rápidamente, entregando una tarjeta con un número. Diego confirmó más tarde, es él, Víctor Almeida. El número de la tarjeta es falso, pero la foto del evento lo identificó. Al día siguiente, preparamos todo. Diego instaló un rastreador en el Mustang y posicionó a la policía en puntos estratégicos a lo largo de la carretera. Lucas conduciría, con un micrófono escondido, mientras yo me quedaba en la base con Diego, monitoreando todo. Mi corazón latía fuerte cuando Lucas encendió el motor y partió con Víctor en el asiento del copiloto. La conversación comenzó ligera, con Víctor elogiando el coche, pero pronto fue directo. Escuché que este Mustang tiene secretos, algo escondido. ¿Cuánto quieres para contarme? Lucas, entrenado por Diego, mantuvo la calma. No sé de qué hablas. Es solo un coche que mi padre restauró. No mientas, replicó Víctor, la voz endureciéndose. Sofía me contó sobre el compartimento. Sé que hay algo en el coche. Entrégalo, o tu madre sufrirá las consecuencias. Lucas detuvo el coche en el arcén, como estaba planeado. Baja de mi coche, dijo. Firme. Víctor rió. Pero antes de que pudiera decir más, luces azules y rojas parpadearon a lo lejos. La policía rodeó el coche, y Víctor fue arrestado en flagrante por intento de extorsión y amenaza. En el interrogatorio, confesó su conexión con Sofía y otros fraudes, intentando negociar una pena menor. Las evidencias del pendrive de Paulo sellaron su destino. Cuando Lucas regresó a casa esa noche, me abrazó con fuerza. Se acabó, mamá, de verdad. Ahora, miré el Mustang, estacionado en el garaje. Tu padre siempre supo cómo protegernos, incluso estando tan lejos. A la semana siguiente, Lucas y yo hicimos el viaje por la sierra que Paulo siempre soñó. Conduje el Mustang, con Lucas a mi lado, riendo y señalando las curvas como Paulo hacía. El viento traía el olor a eucaliptos, y el rugido del motor parecía llevar la voz de Paulo, guiándonos. El taller del Paulo continuó creciendo, la beca se expandió, y nuestra familia, aunque marcada por pérdidas, encontró un nuevo comienzo. El Mustang no era más solo un coche, era la prueba viva de que el amor de Paulo nos mantenía en la carretera, juntos, sin importar lo que viniera. Conclusión hoy. Cuando abro el garaje y veo el Mustang 1967 rojo cereza brillando bajo la luz del sol, no veo solo un coche. Veo la prueba de que el amor verdadero persiste más allá de la muerte, que la verdad eventualmente prevalece sobre las mentiras, y que incluso en las pérdidas más dolorosas, podemos encontrar nuevas razones para seguir adelante. Cuando conduzco ese coche, con el viento en la cara y la carretera abriéndose ante mí, sé que Paulo está conmigo en cada curva, en cada recta, en cada kilómetro recorrido en un coche que restauró con amor para la familia que protegió hasta el final. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí. Amén.